Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. Voy a leer de Ezequiel capítulo 37 los primeros 14 versículos. Una profecía importante. Una profecía en la cual debemos pensar viendo lo que está pasando en nuestros días. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la carne cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y déjame decir aquí, meterme en la Escritura para aclarar que estos huesos tienen que ver con la casa de Israel y no tiene que ver con un personaje entre los cristianos
ni el pueblo gentil. No habla a la iglesia. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Meto otra palabra aquí. Esta significa las naciones donde Israel ha venido a habitar. Sepulcros lo llaman aquí. Pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas de esas naciones, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Esta profecía, hecha hace 2500 años atrás, no se cumplió. Al volver una minoría de Israel, de judíos, de la cautividad que pasaban en Babilonia, en el Antiguo Testamento, y Persia tampoco, donde estaba Esther en ese tiempo. Hoy en día, empezó a cumplirse en el principio del siglo XX. Y en mayo de 1948, Israel, por la primera vez desde el día del profeta Ezequiel, se hizo una nación soberana, totalmente autogobernado. Buenas tardes, amigos míos. Bueno, bienvenido creo que lo que será el último programa de los libros históricos. Estamos en capítulo 9 de Esther, pero quería compartir un poco lo que lo compartimos la otra vez también, de una profecía que tiene que ver con los judíos. Recuerda, lo que hemos estudiado aquí en Esther es que ella fue levantada a sentar en el asiento de la reina de el gran imperio persa. Y Israel fue salvado de la exterminación, decreto por un hombre llamado Amán. Y Dios lo salvó. Y nosotros vamos a terminar la historia ahora de esta salvación, y hemos leído ya algo que está cumpliendo entre los judíos hoy en día, mientras que sentamos aquí a estudiar este libro. Podemos decir que Dios está cumpliendo la profecía en el día de hoy. Dios es Dios soberano sobre toda la historia de este planeta. Ha estado inmensamente involucrado con la historia de una pequeña tierra en el Medio Oriente. En el Nuevo Testamento, Esteban y Pablo predicaron haciendo referencia a esta historia de cómo Dios sacó su pueblo de Egipto, los llevó por el desierto y entraron en esa tierra prometida que había dado a los patriarcas. Entonces, el pueblo de los hebreos entraron allí y estuvieron allí hasta que por su desobediencia y la infidelidad fueron llevados cautivos a Babilonia, y estuvieron todavía cuando los persas derrotaron a los babilonios. Esther está allí como reina en aquel entonces. Bien, esa historia no se termina.
hemos visto cómo Dios salvó a su pueblo. Tenía que salvarles. Mardoqueo lo sabía, que Dios iba a levantar un salvador, una manera de que fuesen salvados del peligro que estaba delante de ellos. Y pues lo estamos leyendo. Y entonces ellos volvieron de Persia, una minoría digo. Muchos quedaron en los lugares donde estaban morando, sea en el imperio de Persia. Y durante muchos años, milenios quizás, podemos decir, ellos quedaron ahí mientras que una minoría volvió a su tierra prometida y estaban allí en el tiempo de Jesús, pero no autogobernado, sino que los romanos estuvieron dominándoles. Estaba allí Poncio Pilato como gobernador y los judíos no pudieron hacer lo que quisieron. Además tenían que pagar impuestos a Roma. Bien, esto es la historia de un pueblo que aunque había llegado a su tierra, algunos, recuerda que fue una minoría, no estaban autogobernados ni cuando estaba Jesús, ni en el año 70, cuando los romanos invadieron a la tierra y los judíos fueron esparcidos delante de ellos. Eso te dice la historia, no la Biblia, porque pasó en el año 70, después que fueron escritos los evangelios, 37 años después de Jesús. Los romanos entraron, los judíos fueron huyendo de todo Israel. ¿A dónde? A todo el mundo. A todo el mundo, y no volvieron a su patria hasta los principios, óigame bien, los principios del siglo XX, cuando empezó el movimiento sionista. Entonces empezaron a poblar ese territorio que se llamaba Palestina. Otra vez, estaba bajo el poder de los ingleses. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual fueron asesinados 6 millones de judíos en los campos de concentración de los nazis, el mundo simpatizaba con ellos y los ingleses lo vieron convenientes a entregarles su territorio de nuevo. Así que empezaban ellos a poblarlo y organizarlo de modo que en 1948 Israel fue hecho de nuevo una nación autogobernada, o sea, soberana. Y hasta la fecha, está en su tierra de nuevo. Este pueblo que salvó Esther y Mardoqueo. Estamos viendo su historia, lo hemos estado viendo desde el primer programa de este estudio sobre la historia, los libros históricos de Israel en la Biblia. Bien, estamos llegando al fin y vamos a entrar pronto en un estudio nuevo sobre lo que ya va pasando con ellos hoy en día. Y vamos a incluir en ese estudio lo que va a pasar con la iglesia. Lo vamos a llamar la iglesia y las últimas cosas. Este está por venir. Esté atento y aprovecha del estudio de la profecía bíblica. Bien, mientras que estudiamos esta historia ahora, ¿qué vamos a hacer? Además, vamos a estar muy atentos de cómo Dios se presenta, de cómo Dios se revela en su palabra.
La Biblia es la revelación del Dios vivo y verdadero. Esta es la razón principal que Dios nos ha dado su palabra, para que formemos nuestro concepto de Dios de su palabra. Nada menos, ni nada más que su palabra. Vamos a aprender quién es Dios por lo que la Biblia enseña sobre Él. Así es una revelación segura que vamos a tener, que tenemos que tener, porque se presentarán muchos dioses falsos. Con el Antiguo Testamento era tan idólatra el pueblo, adorando a otros dioses. Esto puede pasar y está pasando. Te voy a decir, hay gente que se dicen cristianos, que han fabricado, primeramente en su mente, en sus pensamientos, un Dios falso, un Cristo falso, un Jesús falso, otro Jesús. Pablo lo llamaba. Pablo sabía que esto pasaría y habló de ello. Entonces, podemos ser idólatras yendo a la iglesia, cantando, orando a un Dios ajeno. Tenemos que asegurarnos por la palabra que Dios nos ha dado para conocerle. Claro, le tenemos que conocer personalmente, pero para enriquecer y asegurar que sea correcto nuestra relación con Dios, tenemos que ver cómo se presenta en su palabra. Este te va a enriquecer, y por eso lo digo en cada programa, creo, de que tenemos que desarrollar ahora un concepto de Dios que es 100% bíblico. Estamos aprendiendo los caminos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el hombre ha perdido los caminos de Dios. Ha andado en sus propios caminos, haciendo las cosas a su manera. Cuando el hombre cayó, también su estilo de vida cambió por total y vivía en caminos torcidos, porque cayó del Edén el hombre, cayó en pecado, cayó bajo la condenación de Dios, cayó bajo su propia naturaleza, que es el egoísmo, y empezaba a vivir de otra manera. Y de modo que hemos perdido, como la humanidad, hemos perdido los caminos de Dios. Aún los discípulos, puedes verlo bien en los evangelios, cómo ellos no pudieron entender lo que Cristo estaba haciendo. ¿Recuerda cuando llegaron los niños? La gente llevando a sus niños para que Cristo los tomara y los bendijera. ¿Qué dijeron los discípulos? No nos molesta. Querían prohibirlos. Estaban en algo muy importante, creían ellos. Algo para adultos. Y Jesús les reprendió porque ellos no estaban andando en sus caminos, sino en sus propios caminos. ¿Recuerda cuando la señorita no sé qué, una mujer, derramó su perfume sobre Jesús? ¿Cómo se escandalizaban los discípulos todos? Diciendo, esto podría ser vendido por 300 denarios, o sea, bastante dinero para alimentar a pobres. Y se ha desgastado, dijeron ellos, y pensaron ellos. Y Jesús otra vez los reprende. Dice que la mujer ha hecho bien. Y se va a acordar por toda la historia lo que ella había hecho. Así que ella estaba moviendo conforme a los caminos de Dios y los discípulos no. Los discípulos tenían que aprender de nuevo los caminos de Dios porque la humanidad,
incluso ellos y nosotros, lo habíamos perdido. La Biblia nos va a mostrar estos caminos de nuevo para que en el cristianismo andemos por medio de los caminos de Dios. Este estudio no es como otros estudios. Vamos a un lugar, una escuela, hay un profesor, hay una aula, entramos, sentamos, abrimos un libro de texto, empezamos a tomar notas mientras que el profesor nos enseña y así nos preparamos para la vida. Pero así nos preparamos para la vida de Dios. Dios nos manda por la escuela del Espíritu Santo, que es una escuela en que todos los cristianos entran. Y por medio del Espíritu Santo son enseñados las cosas de Dios por la vida cotidiana, por lo que nos pasa, por la providencia, además por la palabra escrita. Aprendemos los caminos de Dios. Y hoy tenemos que entrar de la misma manera en la escuela del Espíritu Santo, no preparando solamente la parte intelectual de la mente, sino la Biblia nos es dado para darnos fe en Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos va a dar fe. No nos explica todas las cosas la Biblia. ¿Por qué? Porque no es necesario que sepamos todo, pero sí es necesario confiar en Dios en todo, aunque no entendamos. Entonces, el estudio tiene que ser más que un estudio intelectual y más también que un estudio emocional. Tiene que ser un estudio espiritual y tenemos que recibir espiritualmente y nuestro corazón tiene que ser edificado. Y si es así, la transformación que resulta será eterna. Bueno, entramos entonces en Esther capítulo 9. Hace poco, voy a decir, estuve viendo un artículo con fotos de la celebración de la comunidad hebrea. ¿Cuándo? ¿Hace mucho tiempo? No. Estuve viendo fotos de la celebración de la comunidad hebrea en España. Una celebración de Purim que aconteció el 17 de marzo. ¿En qué año? 2022, este año. Estuve viendo algo que apenas pasó este año. Una celebración. La comunidad hebrea por todo el mundo. ¿Celebrando qué? El Purim. De que estamos estudiando en el libro de Esther. Se está celebrando hasta la fecha. Permíteme modernizar el estudio un poco entonces. Leo de un periódico suizo, en español, un reportaje que procedió de Jerusalén. Israel celebra Purim, una de las festividades más populares del judaísmo. Se hacen grandes fiestas de disfraces por todo el país. Este año sin restricciones por el coronavirus. Fíjate que aún el coronavirus afectó la celebración de Purim. Esta festividad carnavalesca, por tanto religiosos como seculares, festejan de distintas maneras. Rememora el episodio bíblico en que la reina Esther intercede para salvar de un genocidio a los judíos del imperio persa.
La festividad empezó ayer al anochecer en la mayor parte de Israel, mientras que en Jerusalén dará comienzo cuando anochezca hoy por la tarde. Unas 24 horas de diferencia en Jerusalén, ya que la tradición marca que se tiene que conmemorar con una jornada de posterioridad en las ciudades amuralladas. Lo veremos en el libro de Esther. En Tel Aviv, urbe liberal a las orillas del Mediterráneo, había esta mañana gente disfrazada con todo tipo de atuendos y muchas personas en los restaurantes. Pese a que oficialmente hoy es una jornada laborable en Israel, el ambiente tanto en las calles como en lugares de trabajo es festivo. A su vez, la falta de restricciones de la fiesta de Purim de este año contrasta con el pasado, cuando el gobierno impuso un toque de queda nocturno de 3 días para evitar las aglomeraciones y un aumento de casos de COVID-19. Esta festividad recupera el episodio del libro de Esther, en que Amán, gran visir del imperio persa, pidió al rey Asuero que matase a todos los judíos de su reino, porque no toleraba que el padre adoptivo de Esther, Mardoqueo, aquí lo llaman Mordejai, no se arrodillara ante él. Esta, una mujer judía que era la reina de Persia, ayudó entonces a evitar el genocidio después de interceder ante Asuero. El rey autorizó a los judíos que se defendieran y durante la jornada fijada para la ejecución, sea el 13 del mes hebreo de Adar, la comunidad judía consiguió derrotar a sus enemigos. ¿Sabe qué pasa en esos días? Termino de citar el artículo. Pero en estos días, en el mes de marzo, públicamente se leen todo el libro de Esther al principiar la fiesta y una vez más en medio de la fiesta, para recordarse bien de la historia que nosotros ahora estamos estudiando. Vamos a ver capítulo 9 de Esther entonces para entrar bien en el estudio de hoy. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos y todos los príncipes de las provincias, de los sátrapas, los capitanes y oficiales del rey apoyaron a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con los amigos como quisieron. Vamos a comentar un poco sobre lo que acabo de leer. Los enemigos de los judíos eran muchos.
Y a pesar del segundo decreto, firmado por el anillo del rey, escrito por Esther y Mardoqueo, el segundo decreto digo, el primero fue escrito por Amán y hablaba, era una condenación total de los judíos. El segundo es una defensa para los judíos. Y a pesar de esto, el segundo decreto, ellos son determinados, sus enemigos, porque hay muchos, determinados de cumplir el primero decreto y acabar con los judíos de todos modos. El primer decreto les dio el derecho legal de intentarlo, de modo que la oposición no fue legal, sino físico. Los judíos mismos defendiéndose. El día es marcado en el calendario judío y, como hemos visto, celebrado hasta el día de hoy. Los judíos tenían la libertad de públicamente hacer planes para su defensa. Y eso es lo que observamos en este versículo. Tenían el apoyo del emperador, la reina y el oficial más potente del gobierno. Y más que todo, la mano del Omnipotente a su favor. Con ningún estorbo se reúnen en las ciudades y desde ellas se defienden. La ventaja había pasado en su favor. Además, el estado de ánimo estaba fuertemente a su favor también, y esto tenía mucho que ver con los resultados. Dice que el temor de ellos habían caído sobre todos los pueblos. En el versículo 3 vimos por el nuevo edicto, las autoridades, las provincias también las apoyaban, porque ya un Mardoqueo llevaba la autoridad del emperador. Su autoridad era grande y su fama rápidamente fue proclamado en todo el imperio e iba en aumento. Temor por él motivaba a los gobernantes. Sabiendo que era judío, atacar a su pueblo sería un intento por la gente que más le odiaba, porque fácil era ver que el ímpetu había pasado a su favor de los judíos, y todos pudieron saberlo. Seguir con los planes contra los judíos era un hecho insensato, quizás loco, que la sabiduría no permitiría que lo llevara a cabo, y que solamente un odio fanático les obligaba a seguir adelante. La victoria fue rotunda y total en todo el imperio. Esto aprendemos en los primeros 5 versículos de capítulo 9. Enseguida habla de Susa, el capital del reino. Dice que mataron allí y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Persandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridal y Vaizata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, que hemos estado estudiando, enemigo de los judíos, repite otra vez, pero los judíos no tocaron sus bienes. Bien, la victoria fue completa. En la ciudad capital, donde los judíos mataron a 500 hombres, el rey mismo podía ver la derrota antes que las noticias entraron de las provincias. Menciona el texto a los 10 hijos de Amán, hombres persas notables, y un comentarista me informa que pueden ser encontrados entre raíces persas antiguas hasta el día de hoy. Cuando los judíos leen la historia, pronuncian los nombres juntos sin tomar un respiro. He dicho que ellos leen todo el libro 2 veces durante la fiesta de Purim.
Escucha, ¿qué hacen? Pronuncian. Cuando llegue a estos versículos 7 hasta 10, pronuncian los nombres juntos sin tomar un respiro, porque ellos fueron muertos juntamente, es una costumbre. Todo esto pasó como retribución por su enemistad contra los judíos, y por eso actuaron los judíos sin aprovechar de sus bienes. El asunto no fue aprovechar, fue defenderse de enemigos que estaban dispuestos a acabar con ellos. En el capital llegaron las noticias a la atención del rey primeramente. Versículo 11. Vamos a ver. El mismo día se le dio cuenta el rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habían hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Esther: si place el rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Bueno, ya el rey se dio cuenta y las cuenta a la reina como cumplimiento de su respuesta a su petición. Está diciendo el rey: hemos completamente cumplido con lo que has pedido. Aún así, se pone a la disposición de Esther el rey por cualquier otra cosa que pidiera. Y sí, tiene otro deseo. Pide que los 10 hijos, leímos sus nombres, aparentemente fueron matados, ya, pero que fueran colgados a la vista pública para un testimonio de lo que sucede al levantarse contra el pueblo de Dios. Se iba a ser declarado en toda Susa. Quiere que el temor siga sobre la población, el temor de Dios. Recuerda que el nombre de Dios no es usado en todo el libro. Habla de que el temor de los judíos venía sobre ellos. ¿Pero qué es el temor de los judíos? Es el temor de Dios, porque es su pueblo. Bueno, se lleva a cabo de que los 10 hijos también de Amán fueron ejecutados, fueron puestos en la horca. Y los judíos, versículo 15 ya, que estaban en Susa, se juntaron también el 14 del mes de Adar. Este fue el último mes de los judíos, pero es nuestro marzo. Su año termina en la primavera. Y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes otra vez. El asunto no es hacer aquí aprovechar de bienes, sino defenderse contra sus enemigos. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000. Pero no tocaron sus bienes en todas las provincias tampoco. Aprovecharon de los bienes de la gente. Este fue un asunto más importante de ganar bienes de otras personas. Estaban cumpliendo la voluntad de Dios, una guerra justa, porque hay tales cosas.
una guerra justa para adelantar los propósitos de Dios, para que pudiera seguir existiendo esta nación de judíos, la nación hebrea, la nación de Israel. Dios quería que siguiera existiendo porque de ellos iba a venir su Mesías al mundo. Y ahora Dios sigue por la misma razón guardando esta nación y, como hemos leído en Ezequiel, preservándole hasta los últimos tiempos, porque sabe qué van a hacer. Van a clamar a su Mesías reconociendo que es Jesús de Nazaret. Y Jesús bajará de los cielos. Lo vamos a estudiar en las profecías. Bajaría como respuesta al clamor de los judíos en los últimos tiempos, en los días adelantes. Y Jesús bajaría a reinar sobre la tierra. El Mesías de los judíos volverá a ellos. Así que los judíos tienen que estar en su lugar. Tienen que cumplirse las profecías que Dios ha hablado para que entra el reino de Cristo, el reino milenial sobre la tierra. Bien, ¿dónde estoy? No tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro, que leí en el artículo, ¿se acuerda? Aquí se va a decir por qué. En las ciudades que tenían muros, era un día más tarde. Mira lo que dice aquí en versículo 19. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Bien, el día 14, los judíos mataron a 300 más en Susa. Otra vez no aprovecharon de sus bienes. Llegaron las noticias de las provincias, que mataron 75,000 al día anterior, sin tocar sus bienes. El día 14 ellos, como los de Susa, descansaron, festejando con alegría. En Susa no terminaron con los enemigos hasta el día 14. E hicieron un banquete el día 15. Los aldeanos celebraban el día 14 y los de Susa celebraron el siguiente día. No sé si es por lo que pasó en Persia, que hasta hoy los judíos en todas partes de Israel celebran un día antes que los de Jerusalén. Me parece que sí. Se reparten la comida unos con otros. Bien, tenemos que andar terminando, ¿verdad? Ya son los últimos momentos, los últimos minutos de este estudio. Voy a leer todo lo que resta. Si no alcanza el tiempo para comentar, cuando menos la palabra lo tenemos delante de nosotros. Y esto es lo más importante. Versículo 20 en adelante. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres,
y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo, siempre lo menciona, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado por Amán. Ellos usaron ese día. Los judíos lo usaron el día determinado por Amán de destruirles, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó que, por carta, que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su propia cabeza, y que colgaron a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo, cada año hasta 2022. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos, y no se ha olvidado hasta ahora. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviados cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para que conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca del Purim, y esto fue registrado en un libro. Ahora hay 3 versículos más en este libro, en capítulo 10, 1 hasta 3. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Así hemos terminado el libro de Esther. Y os quiero pedir que la bendición de Dios quede sobre nosotros, sobre los oyentes y sobre mí por haber estudiado ese gran libro, que aprovechemos por medio del Espíritu Santo lo que Dios quiere para nosotros. Oh Señor Dios, qué grande eres, qué fiel eres en cumplir tu palabra de profecía, como lo has hecho con Ezequiel, palabra hablado hace 2500 años, y que en el siglo pasado, el siglo XX, lo cumplías. Ay Dios, qué significantes son los días en que vivimos. Señor, pedimos tu bendición sobre cada oyente, sobre mi propia vida,
que podemos todos aprovechar de la gran lección que encontramos en el libro de Esther. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.